Cuando pensamos en fronteras internacionales, solemos imaginarlas como líneas bien definidas, a menudo marcadas por muros, cercas o estrictos controles migratorios. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y algunas fronteras son verdaderamente sorprendentes. Una de las más peculiares es la que separa a Estados Unidos y Canadá. Con una extensión de 8.891 kilómetros, esta es la frontera terrestre más larga del mundo. A simple vista, podríamos asumir que, debido a la relación pacífica y cooperativa entre ambos países, esta frontera sería sencilla y sin complicaciones. No obstante, la realidad es otra, está llena de peculiaridades geográficas, acuerdos históricos y situaciones únicas que la convierten en una de las más inusuales del planeta. Para entender mejor su recorrido, es importante conocer por dónde pasa esta extensa frontera. Su trayecto abarca todo el continente norteamericano, cruzando distintos paisajes y regiones. Comienza en la costa atlántica, donde separa el estado de Maine en Estados Unidos de la provincia de New Brunswick en Canadá. Desde allí, se dirige hacia el norte atravesando densos bosques y montañas escarpadas, solo para girar de nuevo al sur y seguir el paralelo 45. En la región de los Grandes Lagos, la frontera sigue los cuerpos de agua de los lagos Ontario, Erie, Huron y Superior. En esta zona, destaca el icónico río Niágara y la región de las Mil Islas, que sirven como límites naturales entre ambos países. A medida que la frontera avanza hacia el oeste, sigue el río Pillen, separando Minnesota de Ontario y atravesando más de 160 lagos, incluido el famoso Lago de los Bosques. En este punto, la línea fronteriza realiza un giro abrupto hacia el norte antes de alinearse con el paralelo 49. La sección que sigue este paralelo es, en su mayoría, una vasta extensión de tierras de cultivo con ligeras variaciones en la elevación. Aquí, la frontera también cruza ríos como el Rojo del Norte, aunque el paisaje sigue siendo relativamente uniforme hasta que alcanza las montañas rocosas. En esta región, el terreno se torna más dramático, con bosques alpinos, picos escarpados y majestuosos parques nacionales como Glacier en Montana y Waterton Lakes en Alberta, que están divididos por la frontera, creando una de las zonas naturales más espectaculares de todo el continente. Más al oeste, la frontera atraviesa la Columbia Británica y el estado de Washington, cruzando densos bosques templados, cadenas montañosas costeras y la cuenca del río Columbia. Finalmente, llega al Océano Pacífico cerca del estrecho de Juan de Fuca, donde la frontera marítima delimita las aguas territoriales de ambos países. Pero esto es solo una parte de la historia. La frontera entre Estados Unidos y Canadá no solo se encuentra en el sur de Canadá, al norte, la frontera de Alaska con Canadá forma un extenso arco que también tiene sus propias particularidades. Esta línea divisoria, a pesar de no contar con muros imponentes, es una de las más intrigantes del mundo. Su trazado refleja siglos de negociaciones, accidentes geográficos y acuerdos diplomáticos, lo que la convierte en un tema fascinante para explorar en detalle. Hacia el norte, la frontera sigue las características naturales del terreno, adaptándose a las vastas cordilleras, los profundos valles y los ríos que esculpen el paisaje. Entre estos destaca el río Yukon, una arteria vital en la historia de la región, y las imponentes montañas Anelías, hogar de algunos de los picos más altos del continente, incluyendo el majestuoso Monte Logan, la montaña más alta de Canadá. Esta sección de la frontera es una de las más inhóspitas y menos transitadas del mundo, con un clima extremo y una geografía que la hace prácticamente inaccesible en algunas estaciones del año. Ahora que conocemos el recorrido de esta impresionante frontera, es momento de explorar algunas de sus características más inusuales. Como mencionamos antes, la línea divisoria entre Estados Unidos y Canadá se extiende a lo largo de 8.891 kilómetros, lo que la convierte en la frontera internacional más extensa del planeta. Para ponerlo en perspectiva, la segunda frontera más larga, que separa a Rusia de Kazajistán, es significativamente más corta, con solo 6.846 kilómetros. Más allá de su longitud, lo realmente sorprendente es cómo esta frontera opera en la práctica. A diferencia de muchas otras fronteras del mundo, aquí no hay vallas kilométricas ni barreras militares. En su mayoría, la división entre ambos países está marcada solo por pequeños hitos de piedra o claros abiertos en los bosques para mantener visible la línea divisoria. A pesar de su tamaño, la frontera permanece sin defensa militar, un reflejo de la cooperación pacífica entre Estados Unidos y Canadá. No obstante, hay peculiaridades y excepciones que la convierten en una de las más curiosas del mundo. Uno de los casos más extraños se encuentra en la región de Derby Line, Vermont.
Este pequeño pueblo se encuentra literalmente dividido por la frontera, con algunas casas y edificios atravesados por la línea internacional. Uno de los ejemplos más icónicos es la Biblioteca y Ópera Haskell, construida intencionalmente sobre la frontera a principios del siglo XX como símbolo de amistad entre ambos países. Hoy en día, la biblioteca sigue funcionando con una particularidad única: su entrada principal está en Estados Unidos, mientras que sus estanterías y la sala de lectura se encuentran en Canadá. Durante muchos años, los visitantes podían moverse libremente de un país a otro simplemente caminando de una habitación a otra, sin necesidad de mostrar pasaportes ni cruzar puntos de control. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, las regulaciones fronterizas se endurecieron y ahora los visitantes deben registrarse antes de cruzar la línea divisoria, incluso dentro del edificio. Pero Derby Line no es el único lugar con peculiaridades fronterizas. A lo largo de la línea divisoria entre ambos países, existen numerosos casos en los que la frontera atraviesa comunidades, carreteras e incluso propiedades privadas, generando situaciones insólitas. En algunos lugares, los residentes deben cruzar la frontera diariamente solo para ir a la escuela o al supermercado más cercano. Uno de los ejemplos más notorios es el Punto Roberts, una pequeña península al sur de Vancouver que, geográficamente, parece parte de Canadá, pero políticamente pertenece a Estados Unidos. Para llegar al resto del estado de Washington, sus habitantes deben cruzar la frontera canadiense, viajar por carretera a través de la Columbia Británica y luego volver a ingresar a Estados Unidos. Lo que convierte incluso las tareas más simples en una odisea burocrática. Estas curiosidades demuestran que, aunque la frontera entre Estados Unidos y Canadá es en gran parte pacífica, también está llena de situaciones únicas que la hacen una de las más peculiares del mundo. La frontera entre Estados Unidos y Canadá no solo divide territorios, sino que también cruza hogares, pueblos y hasta carreteras de formas inesperadas. Para algunos residentes, esto significa vivir en una situación única: pueden desayunar en Estados Unidos y dormir en Canadá, todo sin salir de su propiedad. Sin embargo, si desean ingresar completamente a Canadá, aún deben seguir las reglas fronterizas y pasar por aduana en la carretera más cercana. Hablando de carreteras peculiares, existe una en Vermont que cruza brevemente hacia Canadá antes de regresar a territorio estadounidense. Justo a las afueras del pueblo de Richford, la carretera Richford Road entra a Canadá por unos 30 metros antes de volver a Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de los cruces fronterizos, aquí no hay un puesto de aduanas ni controles estrictos, ya que el tramo canadiense es extremadamente corto. Sin embargo, los conductores no pueden continuar hacia Canadá sin pasar por el control fronterizo oficial, lo que convierte esta carretera en una mera curiosidad geográfica. Pero estas son solo pequeñas particularidades en comparación con las grandes características de la frontera. Una de las secciones más icónicas es la que sigue el paralelo 49. Extendiéndose aproximadamente 2.027 kilómetros desde el lago de los Bosques en Minnesota hasta el estrecho de Georgia en el noroeste del Pacífico. Esta línea recta es una de las fronteras más largas y continuas del mundo, reflejando la tendencia del siglo XIX de utilizar líneas de latitud como límites políticos sin considerar las características naturales del terreno. La demarcación del paralelo 49 es tan precisa que literalmente corta a través de densos bosques, dejando una franja despejada de árboles visible incluso desde el aire. Sin embargo, su historia es aún más interesante. A pesar de su apariencia uniforme, la frontera no sigue este paralelo en todo momento. Por ejemplo, en lugar de continuar directamente hasta el lago superior, la línea fronteriza se desvía al sur siguiendo el río Pillen. Este detalle peculiar se debe al Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra Revolucionaria Americana. En ese entonces, la delimitación fronteriza se basó en mapas inexactos y descripciones imprecisas, lo que llevó a ajustes posteriores cuando las exploraciones geográficas revelaron la verdadera topografía del área. Un caso similar ocurre en la costa oeste. Aunque la frontera sigue el paralelo 49 en gran parte de su extensión, evita por completo la isla de Vancouver, dejando toda la isla dentro del territorio canadiense. Este arreglo fue el resultado del Tratado de Oregón de 1846, que resolvió una disputa fronteriza entre los colonos británicos y estadounidenses en el noroeste. En aquel entonces, Estados Unidos aseguró los derechos sobre las tierras al sur del paralelo 49, pero cedió la isla a los británicos, lo que consolidó la actual configuración de la frontera. Estos acuerdos históricos y correcciones cartográficas han dado lugar a una frontera llena de curiosidades, donde la geografía y la política han interactuado de formas inesperadas.
A lo largo de su extensión, esta línea divisoria continúa sorprendiendo con pequeñas anomalías y grandes decisiones diplomáticas que marcaron el destino de ambas naciones. Los británicos insistieron en retener la isla de Vancouver debido a su importancia estratégica y su valor económico en aquel momento. La isla no solo ofrecía un punto clave para la navegación y el comercio, sino que también era un centro de operaciones para la colonización británica en la costa oeste de América del Norte. Sin embargo, el lenguaje del Tratado de Oregón de 1846 era lo suficientemente ambiguo como para provocar disputas territoriales. Lo que llevó a uno de los enfrentamientos más inusuales de la historia, la famosa Guerra del Cerdo de 1859. Este conflicto comenzó cuando un colono estadounidense disparó y mató a un cerdo que pertenecía a un granjero británico en las Islas San Juan, un archipiélago estratégicamente ubicado entre la isla de Vancouver y el territorio continental de los Estados Unidos. Lo que parecía un incidente menor escaló rápidamente cuando ambos países enviaron tropas a la región, preparados para defender sus respectivos reclamos territoriales. Afortunadamente, la disputa nunca llegó a convertirse en una guerra real, y tras años de negociaciones, las Islas San Juan fueron finalmente adjudicadas a Estados Unidos en 1872. Consolidando la frontera en el Pacífico Noroeste. Volviendo al este, la frontera que atraviesa Maine es otra de las peculiaridades de esta línea divisoria. A diferencia de la relativa simplicidad del paralelo 49 y el 45, que definen gran parte de la frontera entre ambos países, el límite entre Maine y Canadá es una línea torcida y dentada que parece trazada al azar. Su forma irregular se debe a la Guerra de Aroostook, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y Gran Bretaña que tuvo lugar en las décadas de 1830 y 1840. Una vez más, el Tratado de París de 1783 había dejado la frontera vagamente definida, lo que llevó a conflictos entre los colonos estadounidenses y los leñadores británicos que reclamaban la misma tierra. Con la creciente tensión, se temía que el desacuerdo terminara en un conflicto armado. Finalmente, el Tratado Webster-Ashburton de 1842 puso fin a la disputa mediante un acuerdo diplomático, pero el resultado fue una frontera que sigue ríos, crestas montañosas y accidentes geográficos en lugar de una línea recta uniforme. ¿Por qué simplemente no extendieron el paralelo 45, que forma gran parte de la frontera entre Vermont y Quebec, hasta la bahía de Fundy? Es una pregunta que ha desconcertado a algunos historiadores, pero la realidad es que, en el siglo XIX, los tratados a menudo se negociaban tomando en cuenta factores geográficos, económicos y políticos más que la conveniencia de una línea recta. En este caso, la necesidad de dividir equitativamente los recursos naturales y mantener el equilibrio de poder entre ambas naciones influyó en la decisión final. Más allá de estas peculiaridades en la forma de la frontera, existen casos aún más sorprendentes. Uno de ellos es el municipio de Estcourt Station, en Maine, un enclave estadounidense que solo es accesible por barco o cruzando primero a Canadá. Hoy en día, alrededor de 100 personas viven en esta pequeña comunidad aislada, cuya existencia es un recordatorio de cómo la historia y la diplomacia han moldeado las fronteras de maneras inesperadas. Más al oeste, encontramos otro caso inusual, Point Roberts, en el estado de Washington. Esta pequeña comunidad se encuentra al sur de Vancouver y existe debido a un detalle técnico del trazado del paralelo 49. Cuando se estableció esta línea como frontera, cortó el extremo sur de la península de Tzab Basin, dejando a Point Roberts en territorio estadounidense. Sin una conexión terrestre directa con el resto de Estados Unidos, los residentes de Point Roberts deben cruzar a Canadá y luego volver a entrar a Estados Unidos para llegar a otras partes del estado de Washington, lo que convierte incluso las actividades diarias en un desafío logístico. Estas anomalías en la frontera entre Estados Unidos y Canadá demuestran cómo la historia, la política y la geografía han convergido para crear un límite lleno de curiosidades. Desde enclaves aislados hasta disputas resueltas de formas insólitas, la línea divisoria entre estos dos países es mucho más que una simple frontera, es un testimonio vivo de siglos de negociación, cooperación y, en ocasiones, tensiones insólitas. La península de Tzab Basin, en la Columbia Británica, es la razón por la que Point Roberts, un pequeño pedazo de territorio estadounidense, se encuentra aislado del resto de Estados Unidos. Esta peculiaridad geográfica obliga a sus residentes a depender de Canadá para muchas de sus necesidades diarias. Para trabajar, ir a la escuela o simplemente hacer compras, los habitantes de Point Roberts deben cruzar la frontera varias veces al día, pasando por los controles fronterizos en cada trayecto.
La cercanía de Point Roberts a Vancouver, una de las ciudades más importantes de Canadá, ha generado una dinámica demográfica inusual. Algunas personas eligen vivir en Point Roberts, donde las propiedades son estadounidenses, pero trabajan en Vancouver para cumplir con requisitos específicos de visas y residencia. Esta relación entre ambos lados de la frontera hace que la comunidad funcione de manera única, con una integración que pocos otros lugares experimentan. Pero Point Roberts no es el único caso de un territorio que trasciende fronteras. En Quebec, el territorio Mohawk de Akwesasne se extiende tanto hacia la provincia canadiense como hacia el estado de Nueva York, dividiendo a la comunidad indígena entre dos países. Los Mohawks han habitado esta región durante siglos, mucho antes de que se establecieran las fronteras internacionales, pero hoy en día deben navegar una compleja red de jurisdicciones. Los residentes de Akwesasne cruzan regularmente las fronteras para acceder a servicios básicos como educación, atención médica y empleos, lo que crea desafíos constantes en su vida cotidiana. De hecho, dentro de Akwesasne existen dos poblaciones principales, una en la pequeña península que se adentra en Quebec y otra firmemente asentada en Nueva York. A pesar de esta división política, los Mohawks de Akwesasne se consideran una sola comunidad, con lazos culturales y familiares que trascienden las líneas fronterizas establecidas por los gobiernos. Más al noroeste, encontramos otra comunidad fronteriza inusual, Haida, Alaska. Este remoto pueblo es un caso excepcional, ya que la única forma de acceder a él por tierra es a través de Canadá. Rodeado de imponentes montañas y densos bosques, Haida está geográficamente desconectado del resto de Alaska y depende en gran medida del cercano pueblo canadiense de Stewart, en la Columbia Británica, para casi todos sus servicios. La integración de Haida con Canadá es tan profunda que el pueblo opera casi como si fuera canadiense. Los residentes usan la moneda canadiense en lugar del dólar estadounidense, tienen el código de área telefónico de la Columbia Británica, 250 en lugar del 907 de Alaska. Y ajustan sus relojes al horario del Pacífico, en lugar del de Alaska. Incluso celebran el Día de Canadá con entusiasmo, lo que demuestra el nivel de conexión con sus vecinos del norte. La frontera aquí es prácticamente una formalidad, con un nivel de cooperación binacional que desdibuja la línea divisoria. En el extremo opuesto del continente, ocurre un caso similar, pero con una dinámica inversa. La isla de Campobello, en New Brunswick, es territorio canadiense, pero su única conexión por carretera es con el estado estadounidense de Maine a través del puente Franklin Delano Roosevelt. Esta situación obliga a los residentes de la isla a cruzar la frontera para realizar la mayoría de sus compras, obtener atención médica e incluso acceder a algunos servicios básicos, a pesar de que oficialmente viven en Canadá. Esta dependencia de Estados Unidos ha generado múltiples debates y solicitudes por parte de los residentes para la construcción de un puente que conecte la isla directamente con el territorio continental canadiense. Sin embargo, hasta la fecha, su única alternativa sigue siendo un ferry estacional que opera en primavera, verano y otoño, pero que se vuelve demasiado peligroso durante el invierno debido a las condiciones climáticas adversas. Estos casos son solo algunas de las muchas curiosidades que se pueden encontrar a lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y Canadá. Desde pueblos aislados que dependen de otro país para sobrevivir hasta comunidades indígenas que desafían las líneas políticas, cada rincón de esta frontera tiene una historia fascinante que contar. Si te ha gustado conocer más sobre estas peculiaridades geográficas, no olvides explorar más sobre la geografía de América del Norte. ¿Te gustaría descubrir más datos sorprendentes sobre fronteras inusuales? Asegúrate de suscribirte y darle like y explorar otros contenidos. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en la próxima historia.